Paz de Cristo, hermanos, una vez más nos unimos para estudiar la palabra de Dios, para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros. Qué gusto que podamos compartir. Para mí esto es ministerio, servir a Dios, servir a mis hermanos. El tema de este día se llama o lleva por título Si conocieras el don de Dios. Vamos a estar leyendo en la versión La Biblia del lenguaje sencillo. Juan capítulo 4 versículo 26 dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. La pregunta para introducir la lección en este día es: ¿qué guía su vida? Lo hemos dicho antes, no lo diré la última vez tampoco. Hay muchas personas que son guiadas por sus temores. Muchas personas son guiadas por sus ambiciones. Su perspectiva de vida es lo que guía su vida. Depende cómo ven la vida, cómo se comportan, cómo se realizan, cuánto le dedican a Dios o no le dedican. Una de las fuerzas más poderosas que existen, curiosamente, para guiar una vida es el temor. Hay personas que solo por el temor a la pobreza o por el temor al peligro hacen esfuerzos sobrehumanos para establecerse en un estatus que le pueda dar algún tipo de seguridad o éxito. Sin embargo, ninguna fuerza es más fuerte, poderosa y permanente que la fuerza del amor de Dios. ¿Qué motiva su vida? No debemos servir a Dios por miedo al infierno ni la condena, sino por el amor que le tenemos, por su grandeza, por su tremenda misericordia y gracia. ¿Alguna vez algo fue una influencia o alguien fue una influencia en su vida? ¿Una influencia negativa? ¿Una influencia positiva? Encontrarse con un evento o con una persona que por su manera de actuar nos marca, nos señala, ojalá en forma positiva. Dios quiera que tengamos recuerdos de influencias positivas, de gente que con un buen consejo, un llamado, una conversación, en un acto de misericordia, nos llamó hacia el bien. Pero supremamente, nuestro Señor Jesucristo sobrepasa toda buena intención. El amor de Dios no conoce fronteras. Algún día propuse escribir un libro y iba a estar basado en un solo versículo. Y era que el Señor salió de su zona de comodidad. Salió de su ministerio entre los rabinos y entre los israelitas, las ovejas perdidas de Israel, el reino de Dios. Y se fue a tierra de samaritanos. Porque para Dios no importa la nacionalidad, la clase social o qué tipo de persona o de qué sesgo social una persona pertenezca. Cristo quiere acercarse. A Dios no le importa cuánto haya alguien fallado o cuál sea su pasado. Él no nos mira por lo que hemos hecho, sino por lo que somos, criaturas hechas a su imagen y semejanza. Él es Dios y Él escoge usar personas comunes y corrientes, personas limitadas, a veces con autoestima baja, con mucha carga de pecado encima, y las llama para santificarlas, hacerlas sus hijos y hacer cosas extraordinarias, para que se cumpla su palabra. Por cierto, 1 Corintios 1:27 dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Encontramos en esta historia de Juan 4 una mujer samaritana sencilla que tiene un encuentro inesperado con nuestro Señor Jesucristo allá en el pozo de Jacob. La revelación poderosa que ella recibió en ese encuentro produjo un maravilloso cambio en su vida. Fue el motivo por el cual muchas personas también llegaron a las plantas de Cristo. Veamos esta lección. Primero, un encuentro divino. Juan 4, versículo 9 dice: como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Debemos entender que cada uno de nosotros somos importantes para el Señor Jesucristo. Jesús enseñaba y ministraba a las multitudes por miles, pero también de a una persona. Cuando hay un alma que salvar, o miles, para Dios no hay una diferencia. Si usted y yo
fuéramos la única persona sobre todo el globo terráqueo, sobre el mundo entero, en medio de un mundo desierto, sin más flora y fauna que la de la creación, y solo usted y yo existiéramos, y fuéramos los únicos motivos para que Cristo dejara la gloria para venir a rescatarnos, tenga por cierto y seguro que Él lo haría igual. Porque cada uno de nosotros vale exactamente lo mismo para nuestro Señor Jesucristo. Los padres hacen diferencia entre los hijos. Los familiares hacen diferencia entre algunos más cercanos, más lejanos. Los amigos tienen de primera, segunda, tercera clase, mejores amigos, tontos útiles y aquellos a los cuales serviríamos. Pero para Dios no hay clases. Para Dios somos todos iguales, todos valemos para Dios. Una multitud o una persona, donde hayan dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí Él está. Si usted está solo en su casa recibiendo este mensaje y tiene hambre del Señor, Dios está ahí, dispuesto. Dios quiere encontrarse con el hombre. Ahora bien, en este encuentro de Juan 4 hay algo muy sobrenatural y milagroso. Aparte de que Jesús dejó las tierras santas de Judá para ir a encontrarse con una persona en Samaria, debemos entender que no era normal que un judío hablara con un samaritano. Y menos aún que un rabino le dirigiera la palabra a una mujer. En ese tiempo, las mujeres eran menospreciadas absolutamente. Un rabino judío daba gracias en la mañana a Dios porque la ley no había caído en manos de gentiles y que se perdiera para siempre si es que caía en manos de una mujer. Daba gracias a Dios por no haber nacido gentil y no haber nacido mujer. La mujer era solo un instrumento de negocio, no tenía derecho a decidir ni con quién se casaba, ni cuándo repudiaba el abuso, no tenía derecho a defensa, a educación, a voto. Y eso que en la nación judía era donde más cercano estaba el derecho de una mujer, porque al menos podía entrar a la sinagoga, pero no sentarse en el mismo asiento que los hombres. Que un rabino le dirigiera la palabra a un samaritano era extraño, pero que se la dirigiera a una mujer. Esta mujer representa a los desposeídos, a los desplazados, a aquellos sobre los cuales se hace discriminación y cae el abuso. Sin embargo, para Jesús todos somos importantes. Es el hombre el que ha hecho la barrera, no Dios. Ahora que Jesús, más encima, aparte de dirigirle la palabra, le pidiera agua a esta mujer, que le pidiera un favor a esta mujer gentil, samaritana, pecadora, sobrepasa todo lo que alguien pudiera imaginar. Sus discípulos lo miraban de lejos, ni ellos se acercaron al pozo. ¿Qué habla con esa mujer? Pero nuestro Señor Jesucristo se especializa, eso es un encuentro con Dios. Nuestro Señor Jesucristo se especializa en romper el molde, ir en ayuda de lo que menos se piensa que se merece la misericordia. Hay muchas cosas que se supone que no podemos irnos de esta tierra porque para salir del planeta Tierra habría que tener un traje de astronauta y lo ven imposible. Se supone que los muertos no resucitan y se supone que los viejos de 80 años no libertan pueblos ni abren mares. Se supone que los viejos de 80 años no traspasan los ríos Jordanes ni los detienen. Ni mucho menos un Caleb de 80 años va a tomar un monte poseído por gigantes. Pero eso no se lo diga a Dios. Se supone muchas cosas, pero no le ponga reglas al Dios Todopoderoso. Jesucristo no sabe de límites, Jesucristo no sabe de imposibles. Él maneja su propio tiempo y sus propias acciones. Después de todo, Él es el que es, el yo soy, nuestra provisión completa, todo lo que necesitamos. Él es Dios. No trate de decirle a Dios lo que Él puede o no puede hacer, porque si yo siendo humano y Cristo en mí, esperanza de gloria, puedo decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿cuánto más el Dios Todopoderoso? La mujer, por supuesto, se sorprendió del encuentro y de que Jesús le hablara, pero Jesús no fue sorprendido. Él había preparado la escena, el día justo, en el momento preciso, el día del calor, a esa hora, en ese minuto estaba Dios. Porque recuerde, algo muchas veces dicho, pero muy fortalecedor, jamás Dios llega antes. Usted estará sintiendo que parece que Dios le abandona. Dios tiene un tiempo, un plan para todo. Dios nunca llega antes, pero tampoco nunca llega tarde. Es exacto. Dios es preciso. Dios tiene planes.
Y dice la palabra de Dios que tiene para darnos mucho más de lo que nosotros tenemos para pedirle. Él sabe los planes que tiene, planes de bendición, no de maldición. Pero en su momento justo, esta mujer fue sorprendida con este encuentro, con este rabí judío, pero no Jesús. Jesús ya lo tenía previsto, caminó por ahí, porque sabía que debía salvar un alma. Jesús en realidad ni siquiera quería el agua cuando él le dice, dame de beber. Es una excusa para congraciarse con la mujer. Se pone al servicio de ella. Ella tiene algo que darle a Dios. Nosotros algo que darle a Dios. Ella tiene algo que darle a Jesús. Dios en agradecimiento tendría que devolverle alguna cosa, pero en realidad Jesús no necesita nada. Ni quería el agua. No tenemos ningún registro de que la haya recibido y la haya bebido en algún momento. No tenemos esa información. Lo que Jesús era bendecir a esta mujer. Y para eso se acercó, haciendo como que necesitaba de ella. ¿Usted ha tenido un encuentro alguna vez con Jesús? ¿Le ha sucedido que muchas veces parece que estamos ayudando, pero los bendecidos somos nosotros? No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Quizás la moneda que usted dio una vez en la calle, el pan, el almuerzo que compartió con un compañero o con un total desconocido en un viaje. Usted pensó que estaba ayudando a alguien, pero quizás era Jesús que estaba tocando su corazón o el mío. Tantos recuerdos de tantos eventos, tantas veces, tantas cosas. Muchas veces en la iglesia gusto de contar estas anécdotas. Una vez venía muy de noche mi esposa y yo, y veníamos en nuestro carro blanco, y de pronto a lo lejos veo como una jauría de perros de calles, asilvestrados, bravos. Tenían literalmente secuestrado a un motorista. De acá yo miro y digo, ese pobre hombre no puede partir. Trataba de andar y lo rodeaban los animales y le tiraba mordiscos. Y yo digo, me voy a interponer entre este hombre y los perros para que se pueda ir. Total, voy en un auto, en una camionetita de servicio. Voy y hago la maniobra, prendo las luces, toco la bocina, los perros se hacen atrás, me atravieso y el motorista parte. Se pierde. Me puse a pensar quizás qué pensaría el hombre, un carro blanco en medio de la noche atinó a pasar por ahí. Dios me ayudó. Y por un segundo quizás creí ser protagonista. Pero quizás esa fue la oportunidad en que Dios me detuvo, para que en un metro más allá no chocara con un imprudente que pasó con luz roja. Muchas veces creemos nosotros ser los protagonistas y cuántas veces es Dios el que nos está ayudando. Total, siempre ha sido igual. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cómo nos sentimos bien, agradecidos, fortalecidos, confortados cuando podemos extender una mano dadivosa. Jesús nos quiere bendecir y está solo a una oración de distancia. Puede orar hoy día con nosotros y puede tocar el corazón de Dios y más, Dios tocará el suyo. Un encuentro con Dios. Porque esta historia habla del don de Dios y del agua de vida. Es un don precioso, sobrenatural. Juan 4:10 dice, Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer samaritana le pregunta a Jesús cómo es que él le pide agua a ella. Y Jesús le dice que ella ignora completamente el don de Dios o lo que Dios quiere darle. Pues Jesús mismo es el don de Dios, la expresión perfecta de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el 16, pero el 14 y el 15 es el dramático. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue llevado al madero del Calvario y se entregó porque era necesario pagar por nuestra culpa. Soy, con cada pecado y falta que he cometido, soy culpable de esos clavos, de esos azotes, de esas espinas, de ese desprecio, de esa cruz. Era necesario cumplir la justicia de Dios y el regalo del amor de Dios fue haber venido a la tierra, el don de Dios,
Fue el acto más especial de amor y sobrenatural. Dios se ha manifestado en carne para venir a restaurar con la humanidad un estado de gracia, de comunión. Jesús es el regalo de Dios y Jesús es el agua viva. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. El agua viva es el mismo Jesús. Su Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos vivifica, nos consuela y nos guía a toda la verdad. La mujer samaritana había venido al pozo de Jacob para cumplir una necesidad física, pero el Señor le proporcionó agua viva para suplir su necesidad espiritual. El cuerpo humano tiene necesidades urgentes, no puede estar más de 5 minutos sin respirar. No puede estar una semana sin beber agua, y respirando y bebiendo agua tampoco puede estar muchos días sin comer, si no sus órganos empiezan a deteriorarse y pronto morirá. Así como necesita el cuerpo de estas cosas para vivir, nuestro espíritu, nuestra alma también necesita de la agua viva de Jesucristo para poder vivir. Muchas personas no lo entienden y se lo niegan. Muchas personas creen que teniendo para comer, teniendo para lo corporal, eso es suficiente, y por eso que están muriendo por dentro. Pero el que tiene agua viva, de él salpica agua para vida eterna, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cuerpo con sus necesidades, el cuerpo tiene necesidades urgentes y si no las suple, muere. Las necesidades espirituales son también igual de urgentes, si no producen muerte, y de la muerte más trágica, muerte del alma. Nosotros nunca pensamos en privar a nuestros cuerpos de sus alimentos o del agua que nos piden. No podemos privar a nuestra alma de lo que necesita. Nuestra alma necesita a Cristo. La palabra de Dios, el pan de vida, puede satisfacer nuestros corazones hambrientos. La palabra de Dios nos da vida, y el agua viva que es Cristo en nosotros, el agua que nos ofrece Jesús, puede satisfacer toda nuestra sed, porque el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás de ninguna otra cosa. Con Cristo estamos completos. Cristo viene a nuestras vidas y produce transformación. Primero, produce convicción. Debemos entender que todos hemos cometido pecados. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Salvar al perdido fue siempre una prioridad para el Señor Jesús. Fue y es. Fue criticado por ofrecer su amistad a quienes habían sido declaradas personas indignas del amor de Dios. Jesucristo fue llamado amigo de pecadores. Jesús no condenó a esta mujer samaritana, sino que se propuso despertar su conciencia, su sentido de culpabilidad y responsabilidad, por lo cual le recordó su pasado. Juan 4:19 dice, al oír esto la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Ella pudo darse cuenta por su conversación con el Señor Jesús que Jesús no era un hombre ordinario. Tuvo convicción de que Jesús es diferente. Y tuvo una revelación. La mujer samaritana le preguntó a Jesús acerca del lugar de culto público, cómo ser adoradores. Juan 4:20 responde, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. La mujer estaba preocupada del culto, siendo todo lo perdida que pudiera ser. La mujer samaritana también tenía un deseo de conocer la verdad, porque esperaba al Mesías, había escuchado la promesa y tenía fe en eso. Juan 4:25 dice, la mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Esta alma samaritana tenía sed de agua viva, necesitaba salvación, quería saber dónde rendir culto a Dios y además esperaba al Mesías. Jesús entonces le dio a conocer a esta mujer pecadora la verdad que ni siquiera se la dio a los judíos, ni los rabinos ni los sacerdotes conocieron esta verdad. Juan 4:26, Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Una transformación verdadera solo puede empezar cuando una persona comprende realmente la identidad de Jesucristo. La palabra de Dios es clara cuando lo manifiesta. Mateo 1:23. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo
y llamarán a ese niño Emanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Jesucristo es Dios todopoderoso manifestado en carne y también es el gran Dios y Salvador que volverá a venir por su pueblo. Tito 2:13 dice, así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Frente a este encuentro divino, frente a esta revelación, saber quién es, saber su identidad, viene un cambio de vida, arrepentimiento, una nueva dirección. Juan 4:29 dice, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Este podría ser el Mesías. Al recibir la revelación de que Jesús era el Mesías, la mujer samaritana testificó inmediatamente a muchos en la ciudad acerca de su encuentro. Muchos de los samaritanos de esa ciudad vinieron a él y creyeron en Jesús después de oír el mensaje de la mujer. Jesús llamó y usó en forma poderosa a una mujer samaritana, muy sencilla y de una reputación cuestionable. Pero eso no impide que Dios traiga a las personas y que Dios las quiera usar, pues no hay imposible para Dios y nadie está lejos del amor del Señor. Terminemos por hoy. Jesús también le enseñó a la mujer samaritana, Juan 4:10 y 21. Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Versículo 21, Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. El Señor Jesucristo es Dios y Dios es amor. Él es el don de Dios y el agua que da vida. Jesucristo es el motivo del culto y a quien debemos adorar. No importa el lugar, no importa si en confinación, no importa si en aislamiento. A Él debemos buscar. No es importante ni el templo ni el altar, lo importante es Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comprender quién es Jesús, en verdad, es el primer paso a una transformación poderosa en la vida de una persona. Puede ser maravilloso, sorprendente, milagroso lo que puede pasar en la vida de alguien si le entrega su vida a Cristo, si se encuentra con el Salvador. Quisiera que usted siempre estuviera cerca del Señor, que tuviera un encuentro personal y una relación íntima con Jesús. Le invito a que cierre sus ojos y que ore conmigo para que le pidamos a Dios que siempre tengamos esta intimidad, esta cercanía. Cierre sus ojos. Si nunca lo hizo, invite a Cristo a su corazón. Padre Santo, en esta hora le ruego que venga a mi vida, que llene mi corazón, que sacie la sed que hay en mi alma. Porque aunque todo lo tuviera o todo me falte, hay algo que me falta superior a las cosas materiales. Es el hambre de mi alma, de mi espíritu. Señor, venga, sacie mi sed, sacie mi vida. Venga a mi corazón, Señor. Padre, deme esta comunión con usted, esta certeza de su identidad, para que pueda permanecer, Señor, en pie, para que pueda permanecer fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor Jesucristo, ayúdeme a reconocer siempre que usted es Dios hecho hombre. Emanuel, Dios con nosotros, no es un profeta, no es un filósofo, es el Salvador único, suficiente. Y al verme encontrado con usted hay promesas grandes. Usted es el motivo del culto. Usted es el que ha de venir, el gran Dios y Salvador. Usted es amor. Gracias por su perdón. Gracias por la limpieza de mi alma. Gracias porque para usted no estoy de más. Puedo ser usado para su gloria. Me pongo en sus manos. Haga su voluntad. En el nombre de él, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga.